Buena semana para todos. Shawato, David Tebog. Hoy estamos a 12 de el mes de Av, 30 de julio, Yom Rishon, primer día de la semana. Vamos a iniciar nuestra clase de cada 8 días, el código de la felicidad. Hoy tenemos una clase muy interesante, como siempre, y vamos a aprender mucho más y a profundizar mucho más en el tema que venimos tratando. Antes, como ya es costumbre, vamos a decir el Tequilin 100. Besat Hashem, lo va a decir mi querido eh, Juan, lo va a decir, Besat Hashem, así que adelante, mi querido. Bueno, Mismor lesoito Juril Adonai Kol Kuoretz. Ibdies Adonai Besimho Boile Funoi Birnono. Deiki Adonai Hi Elohim Hi Usoni Veloi Anachni Amoy Betzor Marisoi. Boishe Oroi Besoito Hatzairosoif Bishilo Hoidi Loi Purhishemoy. Kitoif Adonai Leolón Hasdoi Veador Dor Eminusoi. Uri Hashem. Salmo de alabanza, gritar jurosamente el Eterno a toda la tierra, servir al Eterno con alegría, presentados ante su presencia, cantando, saber que el Eterno es Dios, el que nos hizo y nosotros somos suyos. Su pueblo y el rebaño de su dehesa, entrar por sus portones con agradecimientos y penetrar en sus atos con alabanza. Alabarle y bendecir su nombre, porque el Eterno es benevolente y su misericordia perdura por siempre y su fidelidad se mantiene para todas las generaciones. Beshem Hashem Nasabenastía, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, vamos a iniciar. Excelente, gracias mi querido Juanito, es resultado de la clase de la profe Shira, Buri Hashem, que se dedica a los niños y les está enseñando el temor a Hakadosh Baruj Hu y también hebreo y otras cositas más muy bonitas. Buri Hashem. Bueno, vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos los que están en la clase, los que se acaban de conectar, los que están llegando, los que están aquí presentes. Bien, bienvenidos a todos. Vamos a empezar el capítulo 3 en nuestra clase de El Código Judío de la Felicidad. Y hoy vamos a hablar sobre el camino de los objetivos. Muchas personas luchan durante largos años para concretizar sus sueños. Creen que apenas consigan lo que les falta, lleguen a la meta, alcanzarán la plenitud. Este razonamiento es grave y un peligroso error. Recuerdo la historia del hombre que le dije en una conversación que estábamos, y entonces me dice el hombre, toda mi meta es construir esta casa. Voy a construir esta casa. Le dijo, ok, y ya que la construiste ahora, ¿qué haces? ¿Cuál es tu objetivo ahora? Yo no tengo. Entonces le hice la pregunta de rutina, ¿eres feliz? Me dijo, no porque vivo aburrido. A veces pensamos en los objetivos materiales como el fin de todo objetivo. Y ahí está el error de muchas personas. Pensar que ese objetivo es todo lo que necesita para la vida. Ahora, a diferencia del placer obtenido, al satisfacer una carencia, la sensación de alegría sin ja existe únicamente en el camino hacia los objetivos. Así explica Rabbi Igal Esnertz, y no después de alcanzarlo. O sea que mientras se mantenga un objetivo hay una felicidad, hay una sinja. Después de que se alcanza, no. Y aquí vamos a explicar lo que es la psicología del deseo, del placer. Vamos a transportarnos a otra situación. ¿Qué pasa cuando un muchacho desea a una chica? Lo vemos, por ejemplo, en el caso, en el Tanat hay un caso así. Tamar y su hermano. Su hermano la deseó, la violó, eran los hijos del rey David, y cuando ya consiguió lo suyo, la desechó.
Cuando un joven se interesa por una chica, tiene un deseo. Ese deseo se convierte en objetivo. Entonces, hasta puede transformar su forma de ser. Puede transformar inclusive su conducta momentánea para alcanzar lo que desea alcanzar. Cuando ya lo alcanza y obtiene lo que quería, que era placer, entonces la desecha. No había amor ahí. No. Había simplemente un objetivo de placer. Finito. Si alguien tiene como objetivo comer cierta comida, cuando ya la coma, perderá el encanto, porque ya se sació, calmó el placer y su deseo fue concretado. Esto es lo que muchas personas le llaman en la vida amor, o lo traducen como felicidad en el transcurso de ese objetivo, en el proceso de ese objetivo. Pero como el objetivo es finito, entonces la felicidad se acaba cuando se acaba, se concreta el placer. Si comprendemos Besat Hashem, vamos a entender que muchas de las conductas que los seres humanos emprenden no son reales, sino meros deseos finitos. Ahora, ¿están mal los deseos? No. Nuestros sabios dicen que nosotros vivimos en los deseos. Tenemos tres deseos. El deseo sexual, el deseo del honor y el deseo material. Toda nuestra vida está en estos tres deseos. El punto equivocado no son los deseos, sino el no tener como objetivo que los deseos son un medio, no un fin. Entonces conseguimos dinero. El, el fin, el fin no es el deseo. Perdón, el fin no es conseguir dinero. El fin es para qué tenemos dinero. El fin no es conquistar una mujer, sino para qué deseo tener una esposa. El fin no es solo tener un hijo, sino para qué lo tengo. Yo recuerdo una pareja hace mucho tiempo que tuve la oportunidad de atender en psicología y primero me cuentan su historia. Habían bregado mucho para tener un hijo, tuvieron una hija, muy querida la muchacha. Y habían por muchos años esperado, hecho tratamientos por aquí, por allá, rezaban a su manera, pedían, invocaban, lo que sea, pero no tenían hijos. Y después de bastantes años tuvieron una hija. Pero ahora la hija estaba traumada porque la mamá la golpeaba, la insultaba y era su peor enemiga. Y yo le hice la pregunta, ¿llegaste tanto para tener un hijo? Dios te concedió una hija, ¿para qué? Para que ahora sea tu enemiga, para que le trate de esa manera. Una persona, si no tiene objetivos más allá de los meros fines materiales, todo le va a ser nauseabundo, todo le va a parecer horrible, feo, todo el encanto se va a acabar cuando ya obtenga lo que deseaba. Un muchacho me dijo, yo anhelo una camisa costosa y cuando la tengo, a los 2, 3 días después de tenerla, ya vuelvo a mi estado de aburrimiento, de infelicidad, me decía el joven. Entonces ya quiero una más costosa y cuando la tengo, me pasa igual. Me da cuenta que no tengo solución, me decía el muchacho. Ahora, entonces cuando se conquista el objetivo, se pierde el, el placer, la felicidad, entre comillas. Una persona que llega al pináculo de sus aspiraciones y queda despojado de cualquier motivación, pierde la sinja. Cuando se acaban las aspiraciones no hay razón para vivir. Ahora, mucha gente dice, yo no tengo voluntad. Vamos a hacer una dieta, no, no tengo voluntad. Vamos a hacer esto, no tengo voluntad. Vamos a leer un libro, no tengo voluntad. ¿Qué es lo que la gente pierde? No voluntad, la voluntad está ahí. Perdió la motivación. Vamos a suponer que la voluntad es un 100% de voluntad. Y para leer un libro, no, no tengo voluntad. ¿Por qué? Porque su deseo está empeñado en otras cosas.
Hay gente que dice, vamos a leer un libro, no tengo voluntad. Vamos a ver una película, claro. Tiene todas las eh, fuerzas para hacerlo. ¿Por qué? Porque en eso sí hay motivación y en lo otro no hay motivación. Ahora, ¿qué produce una motivación? Entender para qué hago lo que hago. Entonces, disfrutar de placeres en la vida puede ser importante, pero más aún lo es estar en un viaje continuo, en camino hacia ese objetivo, o sea, mantener la motivación. Pero la motivación se mantiene cuando sabemos para qué hacemos lo que hacemos. Muchas personas pueden llegar a empezar un trabajo y están motivados. Y con el tiempo, el mismo trabajo que le produce alegría le produce tristeza. Los mismos pacientes o las mismas transacciones o las mismas situaciones que ve, por muy bonito que sea el lugar, le parece un infierno. Y le parece todo tan aburrido que puede estar rodeado de cientos de personas, se siente solo y se siente mal. ¿Por qué? El trabajo sigue siendo el mismo. ¿Cuántas parejas tienen la misma esposa, hermosa la esposa, el esposo querido, hijos queridos, pero pierden la motivación? ¿Qué ha cambiado? La esposa sigue siendo hermosa, el esposo sigue siendo querido, la economía fluye. ¿Qué perdió? Perdió la motivación. ¿Para dónde van los dos? Cuando la esposa pierde la motivación, ya hacerle un tinto al esposo se convierte en la cosa más, en el reto más grande, porque no tiene motivación para hacerlo. No tiene motivación para servirlo, para atenderlo. Que el esposo le compre algo a la esposa se convierte en la peor tortura, porque perdió la motivación. ¿Por qué tiene hijos? ¿Para qué tiene hijos? La sinfá, la alegría, es el deseo de materializar un sueño. Es la causa de la acción y de la voluntad de vivir. Entonces, la alegría se genera o yo la genero cuando tengo objetivos que quiero materializar. Ah, pero la diferencia es que cuando ese objetivo es tan finito, tan chiquito, tan pequeñito, como conseguir algo material, conseguir una pareja nada más, sin hacernos la pregunta, ¿para qué? Mientras dure ese trabajo y ese proceso y ese esfuerzo, hasta ahí llega la alegría. Notemos cuando una pareja, o los que me están escuchando ahora en este momento, recuerden cuando se noviaron con sus esposas, esposos. ¿Cómo era la motivación? Si había que llegar a visitar a la novia y no había dinero, no importa, así sea a pie se iba. Siempre había una motivación de verle o de verla. Recuerden un poquito. ¿Sigue siendo igual ahora? Porque en ese entonces había alegría, expectativa, porque había una razón, no solo era verla, sino disfrutar de algo más allá de su compañía. Comprendía, había un objetivo no solo de verla, de verlo, sino que habían sueños que querían concretar los dos de ahí en adelante. Y todo eso era parte de primero concretar una relación. Cuando esa motivación eterna, espiritual, más allá de lo físico, se pierde, entonces se pierde la alegría. Últimamente he escuchado de personas adineradas que se suiciden. La pregunta es, ¿no es que el dinero trae alegría? Alguien dijo, no, pero ayuda. Se perdió la motivación de para qué tenemos dinero. El dinero no es la alegría, pero lo que haga con él me puede generar satisfacción, me puede generar alegría, porque me mantiene una motivación de entender que con dinero cumplo un papel o puedo realizar, tengo herramientas, poder, capacidad para hacer y provocar situaciones y cosas. Imaginémonos un niño con labio leporino o con algún problema bastante fuerte.
Y un médico llega y lo opera y lo deja bonito, lo deja bien. Y escucha al niño hablar. ¿Qué va a decir ese médico? Wow, valió la pena lo que estudié. Valió la pena por lo que me esforcé. Te pueden pagar 10 millones. Yo conocí un médico muy, muy bueno, el hombre, muy profesional, gana mucho dinero, deprimido y aburrido. Estas causas espirituales que tienen que ver con las actitudes, la felicidad del ser humano, el bien que se hace, que no se puede medir, el bien que se hace, causa una alegría y un pago impresionante a la vida de la otra persona, la cual le lleva a responder, vale la pena lo que he hecho, vale la pena porque existo en este mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano, todos los seres humanos tenemos tres necesidades. Uno, sentirnos útiles. Dos, sentirnos valorados. Y tres, sentirnos amados. La segunda y la tercera tienen que ver en mi parte interna, en mi psicología, mis emociones. Pero la primera tiene que ver con mi accionar hacia afuera, sentirme útil, o sea, que realmente soy una bendición para el mundo, soy una bendición para las personas. Pueden beneficiarse de mí y yo puedo causar en otros que su objetivo se cumpla con mi accionar, o sea, que solucione su asunto, su problema, o que yo sea un facilitador para que la persona adquiera objetivos. Y los hacemos repetitivos. O sea que hay que multiplicar y duplicar la motivación diaria, todos los días. Ahora, por este motivo muchos disfrutan cuando participan en competencias y juegos. Hablemos de cosas simples que podamos entender. El denominador común es la voluntad de ganar o de batir un récord. Pretenden aferrarse a una meta determinada. Si no hubiese tal aspiración por triunfar, los participantes perderían su interés. La satisfacción gratificante derivada durante el periodo de competencia no proviene del juego en sí, sino justamente de la alegría que produce esa motivación que lleva al objetivo. No sé si algún día jugaron a la carrera encostalados o a veces cuando hacían programas de parejas que juntos se amarren el zapato izquierdo con el derecho del otro o que y hagan una carrera. Yo nunca gané una que me acuerde, pero disfrutaba del proceso por el esfuerzo que implicaba alcanzar esa meta. Y era divertido. Es lo que pasa en el deporte. Hay una alegría, entre comillas, para alcanzar un objetivo. Ok, se alcanzó el objetivo, campeones. Mañana que somos, ya, se acabó. Todos estamos iguales, a competir otra vez para alcanzar el mismo trofeo. Eso nos debe enseñar que el mismo principio debemos aplicarlo, pero a la vida. Entonces, los objetivos hay que multiplicarlos. No solo alcanzar dinero, sino, ahora, ¿para qué hago con el dinero? Una persona adinerada sin propósito se vuelve más amargado con el dinero. Porque ahora, ¿qué hago con él? ¿Qué hago con él? Ya el dinero se convierte en un vicio. Mientras lo tengo, lo disfruto. Ya no alcanzo más, ahora ¿qué hago con él? Pero cuando con ese dinero invierte y hace cosas eternas, entonces eso sí genera satisfacción. Entonces se esforzará por conseguirlo, porque ya sabe lo que va a hacer con él. Lo mismo con una esposa, con un hijo. Sabe que tiene un propósito en Dios de formar un hogar para Hakadosh Baruj Hu. Hannah, la esposa de Elcana, la madre del profeta Ismael, ¿qué le dijo a Hakadosh Baruj Hu? Dame un hijo para dedicarlo a ti. Dame un hijo para poder que te sirva. Entonces Dios le dio un hijo. Cuando unos padres comprenden que tienen hijos para que les sirvan a Hakadosh Baruj Hu, se van a esforzar en su educación. Entonces la educación no es fácil, va a tener una motivación continua, constante. De otra manera, se perdería entonces
el interés. Entonces, hemos presenciado que la reacción de un niño, hemos presenciado nosotros en algún momento la reacción de un niño cuando va a ir a paseo, o la energía y la vitalidad que nos invade cuando nos involucramos en un proyecto que hemos anhelado. Eso produce algo que se llama sinja, alegría, la motivación de permanecer en algo. Cuando las personas pierden esa motivación de servir a Dios, cuando no entienden lo que hacen. Entonces empiezan con furor y toda la cosa, y llegan problemas y no saben que esos problemas son como obstáculos en la pista, como un juego. En una competencia deben haber obstáculos. Si no hay obstáculos, qué charro sería, entonces no hay diversión. En un matrimonio hay problemas. Si no hay problemas, entonces no sacaríamos las habilidades para poder sortear esas situaciones. Imagínense cuando vamos en un viaje. Yo recuerdo en cierta ocasión viajando por el Perú, íbamos en un viaje con los compañeros que estábamos en esta excursión. A mano derecha era el mar, a mano izquierda desierto. Muchas horas así. Uno miraba para acá, mar, para allá, desierto. Volvía, se acostaba, se levantaba, era lo mismo todo. ¿Y qué tal el viaje? No, aburrido, mar y desierto. La foto no cambió. Pero cuando hay subidas, hay bajadas, hay flores, hay árboles, hay ganado. Ah, hay una expectativa de estar bien. Hay un cambio. Los problemas en una familia son parte de ese trayecto de la vida. Ahora, problemas normales de solucionar. No estoy hablando de problemas por necesidades. No estoy hablando de situaciones por mala conducta. Estamos hablando de cosas que los problemas no hay que buscarlos. Ellos llegan solitos y hay que presentarlos. Hay que presentarles cara y frente, pero llegan solitos. Cada hijo trae consigo sus retos. Y eso nos desafía a crecer. Y eso nos lleva de que mañana no hay que acostarse a dormir porque hay un hijo que todavía está creciendo. Hay una familia que todavía no hemos terminado. Me dijo una vez un amigo, estamos hablando de las vacaciones que la gente toma en la vida. Y él dijo, un judío jamás tiene vacaciones, porque servimos a Hakadosh Baruj Hu 24/7. Todo el tiempo tenemos algo que hacer. Todo el tiempo hay que seguir sirviendo a Hakadosh Baruj Hu. Ahora, la carencia genera una motivación. La motivación genera una satisfacción cuando se logra. Pero cuando estamos en la motivación, genera alegría. Y la satisfacción genera un placer. Estoy satisfecho de que estoy haciendo lo que debo hacer. Entonces genera placer. La sinja y el placer se corresponden. La sinja es la motivación del proceso, de mantenerme en el proceso. La satisfacción, cuando logro un objetivo, me da placer. Y entonces ese placer lo conecto a algo más superior y aún sigo avanzando. Por eso cuando alguien estudia, está en primer grado. Exámenes, los conquista, pasa el año, pero aún sigo porque aún voy a un segundo año, y a un tercer año, y a un cuarto año, etcétera, etcétera. Gracias a los avances tecnológicos satisfacemos nuestras necesidades en menos tiempo hoy en día. Y el mínimo esfuerzo. Las máquinas entonces son sofisticadas y hacen el trabajo que antes el ser humano se demoraba mucho más para hacerlo. Y el producto elaborado vale decir, los logros aparecen y se produce lo que antes nos demoraba mucho más. Cuando cortamos o anulamos los procesos, anulamos la sinja. Por eso es que muchas parejas no tienen alegría porque su proceso para poder afirmar un matrimonio fue algo muy express, algo donde no hubo un protocolo, un proceso que me llevara de menos a más hasta un objetivo. Un chico que de repente sale con una chica y la chica ya se entregan, ahí no hay alegría. Hay meramente placer, pero no hay proceso. ¿Qué pasa cuando a alguien le regalan una nota o un año? Sí, hay un placer, tengo algo, pero no hay alegría porque no tuve proceso. Por eso la gente cuando tiene algo sin proceso no lo valora.
no lo valora. Así pasa en los sentimientos, en la relación, en la fe, así pasa en todo. Los avances científicos y tecnológicos propios del mundo de hoy apuntan a mejorar la vida, entre comillas. Sin embargo, a pesar de que la existencia se facilita, estamos, por contradicción, más tristes. Hay más forma de comunicarnos y, sin embargo, las parejas están más alejadas. Los padres con los hijos están más alejados. Hoy en día un chocolate se hace más rápido que antes y, sin embargo, la gente tiene menos tiempo. ¿Deberíamos estar más contentos? La gente está más triste. ¿Sabe por qué? Porque se quitó el proceso de adquirir algo, el proceso de pagar un precio por algo, el proceso de que nos lleva a esa motivación y nos mantiene la alegría de que vamos a alcanzar algo. Porque el materialismo ha llevado a que los objetivos se cumplan únicamente en una apariencia externa y ha quitado la espiritualidad del ser humano. Esto no significa que debemos abstenernos de cosas propias de la época, tecnología y todas esas cosas, sino que le demos propósito eterno. ¿Para qué un celular? ¿Para qué un computador? ¿Para qué un sistema? Para perder el tiempo en él. O a través de ello poder alcanzar conocimientos, relaciones realmente valederas que nos lleven a tal cosa, a crecer espiritualmente, o sea, en cualidades. En el primer capítulo hablamos en el hecho de que la sinja representa la voluntad de hacer. Ahora entendemos que no toda la voluntad de hacer es realmente sinja, sino que debe tener esa voluntad de hacer, debe tener objetivos del para qué, que respondan el para qué hago esto. Y esos objetivos tienen que ser espirituales. Espirituales significa que me lleven a crecer como ser humano. Y la manera de crecer como ser humano es obteniendo CD. ¿Qué es CD? Conciencia divina. La conciencia divina primero hay que adquirir ID, inteligencia divina. El Ramban Maimónides escribe que los rasgos personales exhiben dos extremos negativos y que el camino acertado es el intermedio. Lo mismo sucede con la sinja. La persona que tiene sinja está en el punto medio entre el individuo depresivo y el banalmente bromista. El depresivo es el que no tiene motivación para vivir. El banalmente bromista es el que tiene deseos o placer que cumplir, pero no quiere pasar procesos. No sabe para qué. Quiero comer, pero el objetivo es solo comer. Tener una esposa solo para placeres. Tener dinero solo para vanagloriarse. Todo esto es banalidad. Pero cuando le damos un para qué y lo conectamos con objetivos espirituales, entonces se convierte en una motivación que permanece, una alegría que permanece. La tristeza, la falta de voluntad de hacer, es un extremo depresivo. El otro extremo es la broma, la mofa, el descriterio propio de quien se deja arrastrar por el viento, un velero que navega sin un puerto al que arribar. ¿Por qué? Porque mantiene deseos que quiere concretar sin objetivos en la vida espirituales. Dicen nuestros sabios que la tristeza se origina en la esencia de la persona. ¿Cuál es la esencia de la persona? Somos un alma que posee un cuerpo, no un cuerpo que tiene un alma. Como somos un alma que posee un cuerpo, entonces la persona cuando no alimenta su alma y se distrae con toda clase de futilidades, con toda clase de banalidades, sin objetivos para su esencia, que es el alma, entonces el alma se entristece. Pero cuando la gente piensa que es un cuerpo, ¿de qué se ocupa? De cosas materiales finitas. Comer, sexualidad, diversión, cosas que alimenten lo que él cree que es su esencia, su cuerpo. Y entonces entra en una tristeza que no entiende por qué. Por eso vemos gente adinerada que se suicida. Gente con buenas, hermosas esposas se suicidan.
Gente con modelos de hombres se suicida. Gente con toda clase de placeres se suicidan. Posiciones económicas, sociales, se suicidan. Porque no encuentran felicidad. Miremos a los artistas de Hollywood. Muchos de estos entran en drogas, problemas tremendos. ¿Acaso no tienen fama, dinero, mujeres y cosas que le darían felicidad? La gente tiene una percepción de la vida de acuerdo a la percepción que se tenga de sí mismo. Si cree que es cuerpo, entonces luchará por todo lo material y banal, finito, sin propósito. Pero cuando entiende que es un alma, que tiene un cuerpo, entonces todo lo que consiga material va a ser un medio para su esencia, o sea, su alma. Y su alma requiere una espiritualidad, una conexión con la fuente de la vida, que es Hakadosh Baruj Hu, el creador del mundo, para mantener entonces las buenas cualidades y entonces estar por encima de la materialidad y poder usar la materialidad y no que la materialidad lo use a él. Entonces la tristeza es la ausencia de deseo de avanzar hacia objetivo alguno. La banalidad es el deseo de logro instantáneo, ausente de proyección a futuro y de propósitos reales, espirituales y claros y concretos en la vida. La sinja es el deseo de actuar proyectado hacia un objetivo futuro. La banalidad inmoviliza al hombre en una suerte de presente absoluto. Quiero algo, lo quiero ya, y cuando lo tiene se sienta ahí, no más. Se acabó su vida. Eso es lo que tenía, eso es lo que quería, lo que deseaba obtener, lo obtiene y se acabó. Cuando se acaba ello, queda sin mundo otra vez. En un primer momento, al igual que la sinja auténtica, genera una vivacidad y voluntad de hacer, una cierta motivación, pero es instantánea. Así como llega, se espuma también. ¿Por qué? Porque lo que lo motiva es un deseo banal, finito, corto, egoísta. La diferencia entre ambos radica en que el eterno bromista no piensa ni por un minuto en el futuro. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué consecuencia traerá mi acción? No piensa en eso. Sus acciones concebidas en el presente, sin evolución, no lo llevan a ningún propósito verdadero. Por el contrario, la persona con Sinja comprende que ha de proyectar sus anhelos al futuro, certeza que lo lleva a cumplir sus objetivos y le confiere una fuerza perseverante para alcanzarlos. Y sabe que esos objetivos no son materiales ni son eh, finitos, son eternos. Entonces, la necesidad de conseguir dinero no es el fin, es una herramienta para. Cuando nos preguntamos, por ejemplo, venga, conozca mi casa. ¿Cuál es tu casa? ¿Las paredes o tu familia? Dicen los sabios. El hombre que no se casa, que no tiene esposa, no tiene casa. Porque la casa es la esposa. La razón de vivir y de tener una casa es por la esposa, no la casa en sí. ¿Por qué decoramos la casa? Porque quienes viven ahí. El colegio no son las paredes, son los estudiantes, los profesores. Ah, pero tenemos paredes bonitas. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo final. No, es un medio para el objetivo real que debe suceder en ese lugar. El mito urbano del payaso, triste, proyectado a seres humanos comunes y corrientes, nos permite entrever que tras el maquillaje, el artificio, se esconde un gesto amargo. La razón es que si bien la tristeza y la bufonada constituyen conceptos opuestos, tienen algo en común. Ambas han quedado paralizadas en el hoy, sin mañana en oposición a la sinja, que no esquiva la mirada hacia el futuro. Toda persona que tenga deseos finitos, sin espiritualidad, su motivación se termina cuando alcance esa materialidad. Un día alguien me preguntó, ¿no te cansa de tener ese gorrito? Este gorrito se llama yarmulka. Digo, a mí me daría mucha calor tener todo eso todo el tiempo puesto.
Porque para ti será una novedad solo por unos minutos, le dije. Oh, venga, venga, ¿cómo me luce a mí? Me lo coloco yo un ratico, listo, ya. Ya pasé la novedad, ya me tomé la foto. Ok, tómalo. Para mí no es, el objetivo no es solo ponérmelo a ver cómo me luce, es lo que significa y lo que representa. Y eso genera la filosofía en mí, una filosofía de vida. Entonces, nunca pierdo la motivación, porque hace parte de mi ser. Y mi ser tiene un propósito, una existencia permanente, y un objetivo eterno. Esa es la diferencia. El hombre que ve a su esposa hermosa toda la vida. Ah, pero ha cambiado de apariencia. Ya no tiene 20 años, ya no tiene 25 años. ¿Por qué la ve hermosa? Porque su propósito no era solo disfrutar de su cuerpo, su propósito era disfrutar de su alma, porque las dos tenemos un propósito eterno y nuestras almas permanecerán eternamente. Nuestros cuerpos solo eran el carro en el que viajábamos para llegar al objetivo. Esta Haskafá, esta filosofía, cambia completamente la motivación y le da de días a horas a una motivación eterna y permanente. Aunque las circunstancias y apariencias cambien, los principios se mantendrán siempre. La persona que impone su naturaleza solo busca aprovechar los placeres que se le presentan, suele chocar tarde o temprano con la tristeza. ¿Por qué la gente vive muy triste hoy? ¿Por qué nos intenta a veces estos asuntos atacarnos? Porque no alimentamos sino no se alimenta sino el cuerpo. Oh, qué comida tan deliciosa, wow, esto sí es felicidad. Qué helado, qué película, qué partido, qué mujer, qué hombre, qué esto, qué lo otro. Cosas que alimentan el cuerpo y el alma. Estas clases alimentamos el alma. Tú sales de esta clase con una jascafá, con unos principios acá, y mañana vas a saber cómo tratar con la materialidad. Porque donde estás parado, ahí te asientas, ahí te afirmas. Y si estás parado en los principios, te vas a mantener siempre. Pero si una persona está parada en la materialidad, como objetivo final en la vida, tiene un problema. Es dual. ¿Por qué? Porque hoy esa materialidad no va a ser la misma que mañana. El principio espiritual sí. Un hombre me decía, yo me enamoré de mi esposa porque era hermosa. Y ahora, no, ya no, perdí el amor porque ya es fea. Entonces, nunca te enamoraste, le dije, nunca te enamoraste de esa mujer. Solo te enamoraste de tu deseo egoísta, de placer nada más. Tal vez nunca has conocido a tu esposa, solo conociste la parte externa. Es como alguien dijo una vez, yo fui a la universidad, y otro le dijo, sí, tú conoces la universidad, pero por fuera, nunca entraste. Se dice que los palacios de los jeques o sultanes en España son por fuera muy, cuando vivían los musulmanes, gobernaban esta parte musulmana, la antigua España musulmana, así que por fuera era muy sencillo, pero por dentro muy hermoso. Y eso encerraba una enseñanza. Por fuera, sé sencillo, sin apariencias, porque toda tu verdadera riqueza está por dentro. Por eso la gente que más tiene apariencia externa, tal vez está muy vacío por fuera. Necesita proyectar, impactar por fuera por causa del vacío que tiene dentro. Una mujer que intenta impactar por fuera, tal vez hay mucho vacío por dentro. Un hombre igual. Por eso el hombre tiene que decorarse de manera que se transforma y pierde su hombría. Yo le dije a un jovencito, estaba lleno de aretes y de cosas. Le dije, amigo, tú admiras tanto a las mujeres que cada día quieres parecerse a ellas, ¿no? Areticos y cosas de esas.
Se perdió de quién es la persona. Y por eso pierde su motivación y comienza a buscar toda clase de culturas, comportamientos extraños para ver con cuál de todos llamo la atención. Me pinto acá, me quito acá, me rajo acá, me pongo acá, a ver si llamo la atención. Y entre más ridículo pueda aparentar ser, entre más extravagante pueda aparentar ser, de repente la gente me mira. Y bueno, obtengo placer, soy popular, llamo la atención. Pero siempre se vuelve un círculo vicioso. Alegría mientras se mantiene la apariencia, termina, entonces necesita hacer una locura más grande para mantener ese círculo de atención, ese momento de atención que le genere placer. Por eso el efecto de la droga. Consume, se siente bien. Se acaba el efecto, vuelve la tristeza, se motiva a volver a tener, para volver a tener placer y tener, entre comillas, felicidad. Y así la persona se va deteriorando. Pero cuando la persona sabe quién es, se para en principios y esa motivación le genera una alegría de crecer como persona y no estar ansioso porque la gente diga, esto es ser feliz, o esto es ser feliz, o esto es ser un ser humano, o esto es ser hombre, o esto es ser mujer. Yo sé quién soy. Soy un alma, vivo en un cuerpo y sé los principios, y cuál tengo propósito en Hakadosh Baruj Hu en este mundo, sé cuál es mi identidad, sé para dónde voy, eso no le va a generar ningún estrés. Aunque el mundo a su alrededor se pinte y se maquille como quiere. Una persona que sabe para dónde va, está tranquilo, va en el carro tranquilo. Que no sabe para dónde va y, disculpe, ¿para dónde es? ¿Para allá o para allá, para allá, para allá? Porque no sabe para dónde va. La persona que por su naturaleza solo busca aprovecharse de los placeres que se le presentan suele chocar siempre con la tristeza. Aquella que nace del vacío. En efecto, si se aísla en un pasatiempo y elude la reflexión, se siente bien. Y si este juguete nuevo pierde su encanto, entonces la tristeza vuelve, como dijimos, un círculo vicioso. De ahí nace un vicio. Entonces la tristeza se va a apoderar de su corazón. Este ser humano no se ocupa de hacer planes a futuro. Su mirada a corto plazo le arrastra la pesadumbre del alma y entonces empieza a buscar eso que rápidamente le genere placer y que entre comillas lo confunde con felicidad. Por eso muchas mujeres confunden deseo con amor. Muchos hombres confunden placer con felicidad. Y por supuesto que debemos tener placer, debemos tener deseo, pero con una alegría de una motivación que sé que es lo correcto que estoy haciendo y sé que aunque llegue a un punto no termina, que son eternos sus propósitos. En una u otra medida podemos descubrir los desafíos de tal problemática demasiadas veces se cae la persona de cabeza en la escena del presente, sin tiempo de mirarnos a nosotros mismos, en proyección a futuro. Una existencia así con la impaciencia de lo inmediato no nos permite sentir más que unas pocas ráfagas de alegría. Sinja, asumamos al menos que no es esa la senda de recorrer en mira de una vida feliz. La única manera de sostener que va mucho más allá del simple tener una vida feliz es designar objetivos futuros, o sea, eternos. Metas que sean pragmáticas y reales para que despierten en nosotros la voluntad de hacer. O tenemos algo material, pero esto hace parte de una cadena, de una razón más eterna que la existencia de este material, de este asunto material. Y por ende la aproximación a la sinja. Como dijo el Saba Miquel en un sabio, la felicidad está reservada solo para quienes se entregan por completo a lo que aspiran. Y ahí que mucha gente no entiende qué es servir a Dios. Piensan que servir a Dios es decir que creen en Dios. Y mañana cuando viene el problema, bueno, yo sirvo a Dios, pero no sé, no entiendo qué es eso. Porque trabaja para objetivos egoístas, vive para objetivos egoístas, tiene esposa para objetivos egoístas, todo.
y ese creer y aparentemente amar a Dios. No entienden esas palabras. Pues toda la vida está reunida en una sola cosa: hacer la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. ¿Para qué tengo esposa? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué tengo hijos? ¿Para qué descanso? ¿Para qué como? Si en todo ello no está Dios, la motivación es finita, egoísta y mentirosa. Notemos cuando alguien se estaba enamorando. Trabajaba pensando en la esposa, se bañaba pensando en la esposa, compraba una camisa para cómo me le voy a presentar. En la novia, ¿no? En la novia. En todo en la persona estaba ese amor. Cuando se pierde esa atención, se pierde esa motivación y ese propósito, entonces todo se vuelve rutinario y empieza lo que se llama la infidelidad. Ya no es, la persona ya no se concentra por completo a la aspiración, a la motivación que tenía inicial. Tengamos conciencia divina. La conciencia divina viene por reconocer primero a Hakadosh Baruj, al creador del mundo. Este mundo no funciona solo. Hay un Dios que hizo todo, incluyéndome a mí. Yo debo servirle a Él. ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué existo? Un propósito, ser un ser humano. Corregir mis malas cualidades. Corregir mi relación con mi prójimo. Hacer un hogar donde Dios diga: esta persona sirve para engrandecer este mundo. Para ser lo cual Dios creó. Para hacer el bien en este mundo. Entonces, poco a poco, un conocimiento me lleva a otro y empezamos a tener una motivación en la vida que nunca se va a terminar. Nunca se va a terminar. Aún morirse, marcharse de este mundo, tendrá su motivación. Una motivación que el día que llegue ese momento, quiero estar preparado. Y no que sea una tremenda angustia, porque creí que la vida era finita. Creí que la vida era hasta aquí, de ahí para allá no era nada más. Que podamos experimentar cada día objetivos mucho más grandes que un simple deseo egoísta, nada más. Todo tiene propósito. Y para eso es la Torah que Hakadosh Baruj Hu nos dejó en la vida. La Torah no es religión. Notemos que todos estos temas tienen que ver mucho con psicología. Pero estamos hablando de lo que los sabios nos enseñan. Pues toda psicología y toda ciencia viene de la Torah. Y nuestros sabios le llaman a ello los condimentos de la Torah. Que Hakadosh Baruj Hu nos ayude a todos, que tengamos una muy bonita semana. Gracias por venir a la clase. Cualquier pregunta que tenga la pueden dejar. Que quieran unirse a nuestros grupos de estudio, con mucho gusto. Y bueno, gracias por estar ahí, por apoyar, por todo. Y que Hashem nos conceda el Zehut de desarrollar propósitos eternos, de unirnos a esos propósitos y desarrollar esa alegría de saber que soy parte de algo más grande que yo. Cuando nos unimos a propósitos eternos, entonces nos mantenemos con vida. Porque mi propósito es más allá de que simplemente tener una familia, sino que mi familia está unida en un propósito mucho más grande y mucho más verdadero. Eso no significa que tengamos problemas en la vida. Vamos a tener, pero vamos a tener una motivación de con más ahínco enfrentarlos, superarlos y seguir avanzando. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide, que tengan muy buena semana y que sean muy bendecidos en todo y que sean prosperados, bendecidos. Este miércoles es 15 de Av, el día más alegre de el año, el día en que inclusive las novias salían a ver si tal vez una de ellas, a través de ellas vendría el Moshiach. Una tradición de nuestro pueblo. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, que estén muy bien. Chao, chao.